Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas, profe. Luz. Hola, profe. Hola, ¿todo bien? Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez y yo les voy a dar el curso de Física General 2, el grupo 9. Quiero compartir con ustedes la carta al estudiante antes de empezar con el material de hoy para pues discutir algunos detalles ahí pertinentes al curso. Entonces, vamos a ver si lo están viendo. Esta es la carta al estudiante que está puesta ya en el entorno del curso. Para accesar al curso, aquí tengo una clave puesta en la pizarra. Voy a dejar un momentito de compartir. Disculpen ahí. Es esta clave, ¿verdad? Es las siglas del curso en mayúscula, ¿verdad? FS 0310-2. La S es minúscula. _2021-RRF en mayúscula, ¿verdad? Y esas dos X corresponden al grupo. En el caso de nosotros, el grupo de la tarde es el grupo 9. ¿Okay? Entonces, con esa clave pueden ingresar al entorno y ahí van a encontrar la carta al estudiante, que es la que voy a comentar ahora. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿eso es otro entorno aparte de que ya estoy dentro o es como un entorno dentro del entorno que estamos ya metidos? No, es el entorno del curso de Física General. Ok. Sí. Tengo que abrir unas secciones ahí dentro de ese entorno para subir los videos, pero eso todavía no lo he hecho. Bueno, entonces voy compartiendo la carta. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, Ok. profe. Bueno, ahí están algunos de los detalles del curso. No lo voy a comentar todo porque pues ustedes ya tienen acceso a la carta, la pueden leer. Vamos a ver, está la descripción del curso, ¿verdad? Los objetivos, los contenidos. Este curso empieza en el capítulo de fluidos, donde ustedes habían terminado con la física general 1, ¿verdad? Nosotros continuamos ese capítulo viendo el material de dinámica de fluidos, que es lo que nos corresponde ver hoy, que es decir, es muy poco, ¿verdad? Es un material muy poquito. Y luego pasamos a oscilaciones, ondas, sonido, en este orden, ¿verdad? Luego pasamos a temperatura, calor y termodinámica, y luego entramos a partir de este punto 4 con el segundo volumen del libro, que es donde está la parte de campos eléctricos. ¿Ok? Y por último, al final, se ven un poquito de la teoría de circuitos, lo más básico, ¿verdad? ¿Ok? Y por aquí están los contenidos. Si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, yo preferiría que en lugar de que escriban en el chat, participe oralmente, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me preguntan y aclaramos. Ok, ahí en el cronograma está dividido en contenidos y la otra columna corresponde a la semana en cuestión, ¿verdad? Donde se tiene que cubrir ese contenido. Y vean que dice al menos una sesión sincrónica. O sea, las dos clases no tienen que ser sincrónicas. Puede ser una sincrónica y una asincrónica. ¿Ok? Y la que es sincrónica no es necesario grabarla, ¿verdad? La que es asincrónica, sí. ¿Ok? Bueno, ahí está, digamos, el orden, digamos que, el mismo orden, digamos, en el que viene en el libro de texto, ¿verdad? Por capítulos. El capítulo, continuamos, después de fluidos viene movimiento oscilatorio, y en ese orden, ondas, superposición y ondas estacionarias, temperatura, primera ley de la termodinámica, teoría cinética, segunda ley, y ahí acaba el volumen 1, digamos, ahí se termina de usar el volumen 1 del libro. Y pues a partir del capítulo 22 empezamos a usar el volumen 2,
que es donde está la parte de campos eléctricos, ¿verdad? Potencial eléctrico, capacitancia, etc. Vean que hay una semana que la universidad la llamó la semana de la desconexión. Esta semana no hay evaluaciones, no hay clases, ¿verdad? Es una semana como para, no sé, yo la veo como para ponerse al día, ¿verdad? Aprovechando que no hay clases y de que no hay evaluaciones, ¿verdad? Pero, bueno. La metodología dice, en concordancia con la metodología de enseñanza que se ha desarrollado con la virtualización de las actividades académicas, se espera que el estudiante tenga un rol protagónico en este tipo de enseñanza. Su proceso de aprendizaje contará con el apoyo académico de un profesor a través de los diferentes medios que dispone la universidad, como son las clases virtuales, el correo institucional y mediación virtual. Es importante notar que los diferentes apoyos brindados por la universidad y la cátedra no tienen un carácter obligatorio para el estudiante. En mi caso yo no hago, es decir, no tengo ningún chat de estos en WhatsApp o en Telegram, sino que solamente utilizo la vía oficial, que es el correo institucional, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, ¿verdad? Dudas de la materia o lo que sea, aparte de las horas de consulta, ¿verdad? Pues nos vamos a comunicar por ahí, por el correo institucional. Dice, en su proceso de aprendizaje, el estudiante mantendrá un rol activo, dinámico y crítico en las distintas actividades de aprendizaje propuestas, en particular en la realización de los ejercicios de autoevaluación y autorregulación en la utilización de los diferentes sistemas de consulta. El área virtual será un medio de comunicación oficial de la cátedra, utilizada tanto por el docente como por el estudiante. En ella se incorporarán las actividades evaluativas de este periodo académico. O sea, los exámenes se van a hacer ahí a través de la plataforma institucional, ¿verdad? La cátedra fomentará la creación de comunidades estudiantiles de apoyo en forma virtual como un recurso de aprendizaje que permita la colaboración entre estudiantes. Igualmente brindará el apoyo necesario para el cumplimiento de las actividades de aprendizaje que determine por semestre. Bueno, ya ustedes saben que la plataforma, ¿verdad?, es el medio para trasegar la información entre, ¿verdad?, entre la cátedra, los docentes y los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en el entorno de Física General 2, pues ahí se van a subir prácticas, los videos de las clases y cualquier material adicional. Algunas veces hay un espacio abierto ahí donde suben problemas resueltos, qué sé yo, folletos en PDF donde hay problemas resueltos, de exámenes viejos. Es decir, es bueno que estén consultando ese entorno, porque hay mucha información. Bueno, por favor hagamos silencio, jóvenes. El que tenga el micrófono encendido, por favor apáguelo para podernos escuchar. Ok, viene la evaluación. La evaluación consiste de 7 pruebas en línea. Cada prueba se compone de 10 preguntas de selección única, ¿verdad? Que eso constituye el 20% del examen. Esas preguntas pueden ser numéricas, pueden ser algebraicas, pueden ser preguntas conceptuales y 2 problemas de desarrollo, que cada uno de ellos vale 40%. Los problemas tienen parte A, B, C, ¿ok? Se componen de varias partes y son problemas en donde hay que utilizar, digamos, la parte conceptual del libro, ¿verdad? Es decir, no es un problema solo de sustituir números en fórmulas, ¿verdad? Porque eso no es física realmente, sino que involucran algún principio físico, algún modelo, es decir, construir algún modelo que permita resolver el problema. Dice que se hace una prueba por cada 2 capítulos del libro de texto. El desarrollo de los problemas debe ser de puño y letra de cada estudiante. O sea, esto quiere decir que no se aceptan soluciones escritas en Word o con LaTeX o con algún procesador de ecuaciones. Tiene que ser puño y letra de cada uno. Y las hojas les vamos a pedir que estén firmadas. Cada hoja, o sea, cada documento que suban a la plataforma tiene que llevar la firma del estudiante.
Dice, la nota final se calculará promediando la nota de las 7 pruebas cortas, todas tendrán el mismo valor. Para resolver cada una de las pruebas, los estudiantes tendrán 3 horas. Las pruebas se realizarán los días sábado de 1 a 3:30 de forma sincrónica, de acuerdo con el siguiente calendario. ¿Okay? Entonces, las pruebas son los sábados de 1 a 3:30. ¿Ok? Y dice que todas abren a la 1 y cierran a las 3:30. Bueno, es lo que dice arriba, ¿verdad? Y aquí están las fechas, ¿verdad? De cada una de las pruebas. Por ejemplo, la que evalúa fluidos y oscilaciones está para el 4 de septiembre. ¿Ok? Y así ahí van sucesivamente las fechas de cada una de esas pruebas. Y ampliación dice que es el 15 de diciembre. ¿Ok? No hay reposiciones por situaciones de trabajo. ¿Verdad? Entonces, sí, si hay alguien que está en esa situación, tiene que pedir un permiso, ¿verdad? Para poder efectuar la prueba en ese momento, en ese horario. Bueno, ahí está la bibliografía. El libro que se usa es el Survey, volumen 1, ¿verdad? Que es el que ustedes usaron en la Física General 1. Y a partir de campos eléctricos, ¿verdad? Ahí se empieza a usar el volumen 2. Y luego ese libro, el volumen 2, pues les servirá para todo el curso de la Física General 3, los que tengan que tomar el curso, ¿verdad? Y ahí hay otras fuentes bibliográficas, ¿verdad? Libros que se han usado en semestres anteriores, ¿verdad? Ahí está el Bauer, el Resnick, que es un libro muy bueno, ¿verdad? El Tipler también es un libro muy bueno. Y otros que son más conocidos, por ejemplo, el Jung y Fritten, por ahí sé que a los estudiantes les gusta mucho, ¿verdad? No necesariamente es el mejor, pero pues andan los solucionarios por ahí y hay mucho material de apoyo. Ahí me he dado cuenta que por ahí hay PowerPoints de cada capítulo, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera ayuda, ¿verdad? Tener un resumen por ahí, aunque igual hay que leer el libro, ¿verdad? Ahí están los grupos y la hora de consulta de los profesores que damos el curso aquí en la sede de Rodrigo Facio, ¿verdad? Entonces yo doy un grupo los lunes en la mañana y otro en la tarde. Entonces mi horario de consulta para ambos es de 8 a 12 mediodía. ¿Okay? Entonces yo semanalmente les envío una invitación para conectarnos a la hora de consulta, pero pues esta vez lo que vamos a hacer es que el que le interese tomar la hora de consulta me escribe, me manda un correo y me dice, profesor, yo mañana me interesa conectarme y entonces yo, pues entonces abro el Zoom, ¿verdad? Es que algunas veces lo abro y de ahí pasan las 4 horas y no hay nadie, ¿verdad? Entonces la idea es que yo también tengo que hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer esta vez es que el que esté interesado en la hora de consulta me escribe y entonces ya yo sé que levanto una lista, ¿verdad? Y ya yo sé quiénes van a estar en la hora de consulta. Si hubiera alguien, ¿verdad? Si no, pues no, entonces no, ¿verdad? Yo creo que ahí termina. No hay nada más ahí. Sí, bueno, preguntas, dudas. Profe, entonces las clases que van a ser sincrónicas, ¿usted no las va a grabar como para poder retomar la materia después o algo así? Pues vea, yo en realidad no tengo problema. Yo lo que he venido haciendo todos los semestres es que yo religiosamente grabo todas las clases, sea sincrónica o sea asincrónica. Y las voy poniendo ahí en el entorno, en digamos, un subentorno que se va a llamar grupo 3 y otro que se llama grupo 9. Y entonces subo los videos, por ejemplo, esta la estoy grabando. Entonces esa clase, en cuanto yo pueda, la coloco ahí en la plataforma. O sea, que sea sincrónico o asincrónica, yo las voy a poner ahí. Voy a intentar que siempre las pueda grabar para que le quede la clase ahí. Pero hasta donde tengo entendido, las sincrónicas no es, ¿cómo se dice? No es obligatorio grabarlas. Pero, ¿verdad? Pues no importa, va a quedar la clase mejor, ¿verdad? Para aquellos que no puedan
conectarse. Lo que sí es que, pues esas clases, como ustedes saben, hay que, después de que uno la graba, hay que editarla, revisarla, es decir, no es así de sencillo, ¿verdad? Lleva un proceso preparar el video, entonces, pues algunas veces yo no la subo el mismo día, la subo en el transcurso de la semana, puede ser martes, miércoles, ¿verdad? Se los digo porque es que el semestre pasado terminaba la clase a las 4:30 y tenía alguien a las 4:35 desesperado preguntándome que dónde estaba la clase. Entonces, de ahí, la acabo de dar, ¿verdad? En 5 minutos no puedo editarla para subirla a la plataforma, ¿verdad? Entonces, eso es lo único, que intentaré subirlas lo más pronto posible, pero no necesariamente aseguro que sea el mismo día que di la clase. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, Dígame. sí, con permiso. Las pruebas de desarrollo, ¿cuándo serían las fechas? Es que no los vi. Las pruebas de desarrollo. Bueno, los dos programas. Ok, seguro no lo dije bien. Cada prueba se compone de 10 preguntas y a su vez de 2 problemas de desarrollo. O sea, todas las pruebas tienen cada una de ellas 10 preguntas y 2 problemas de desarrollo. Entonces, el mismo Ok. día que hace lo de la parte de selección única, también ahí ese día, en esa prueba le van a aparecer los 2 problemas de desarrollo. Gracias, profe. Bueno. ¿Qué otra duda? Todo claro, no hay dudas. De mi Bueno, parte, vean, todo claro. ok, perfecto. Voy a dejar de compartir entonces la carta al estudiante. Este curso, jóvenes, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Porque ya han tomado antes física general, pues requiere que se le dedique tiempo, ¿verdad? Lo que dicen por ahí es que hay que dedicarle 3 horas en promedio por cada crédito. Quiere decir que este curso semanalmente requiere 9 horas de estudio, independiente, fuera de las horas, digamos, de contacto, las horas presenciales, que es la clase, ¿verdad? Propiamente dicha. Así que, pues, hay que hacerse un horario de estudio, ¿verdad? Leer el libro. En la modalidad presencial, cuando el curso era presencial, la evaluación era a través de problemas de desarrollo. Pero ahora en esta modalidad, pues hay preguntas conceptuales, ¿verdad? Y las preguntas conceptuales están basadas en que usted haya leído el libro, o sea, de que lea los principios básicos, ¿verdad? Porque muchas preguntas precisamente están pensadas para eso, ¿verdad? Para enfatizar los principios básicos del curso, ¿verdad? Que son los que, digamos, de alguna manera articulan la teoría de la física, ¿verdad? Llámese el principio de superposición, no sé, la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Son unos pocos principios que le dan cuerpo a toda la teoría, ¿verdad? Entonces, pues esa parte conceptual hay que saberla y pues para eso hay que leer el libro, ¿verdad? Así que mi recomendación es que no solo se quede con lo que dice el libro de texto, sino que también intente pues ver otro punto de vista de otro autor, otro libro, ¿verdad? Más ahora que en una llave uno puede tener ahí o en una nube puede tener ahí un montón de libros, ¿verdad? De física general. Entonces, si hay un tema que no quedó completamente claro, que usted siente que, ¿verdad? Que hay huecos ahí, pues lo mejor sería que lo lea en otro libro, ¿verdad? Para ver el punto de vista de ese otro autor, ¿verdad? Entonces, pues este libro, el Serway, hay temas que como que le pasa por encima, ¿verdad? Como que dijo, como para salir del paso, ¿verdad? Y entonces hay secciones que uno queda como que faltó, ¿verdad? Entonces, pues si usted siente así, que el material no lo domina completamente, intente, digamos, consultarlo en otra referencia, ¿verdad? Este, y esa es la forma como uno aprende, ¿verdad? Es decir, leyendo el punto de vista de varios autores, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Consultar alguna otra referencia para, digamos, que
que sea un complemento, perdón, digamos, de los contenidos del curso. ¿Okay? Bueno, esa carta ya está ahí en la plataforma, ¿verdad? Así que ya me imagino que ya entraron al entorno y lo que me queda es abrir ahí unos subentornos para empezar a poner las clases. Que eso lo haré, me imagino que en el transcurso de la semana. Yo cada semana les envío la invitación de las dos clases, ¿verdad? La de los lunes y la de los jueves. No, es decir, esta invitación no es recurrente, sino que yo cada semana las hago, digamos, las hago nuevas otra vez. Y entonces, pues, por lo general envío la invitación un día antes, ¿verdad? Tal vez domingo en la noche o si me cogí un poquito tarde, lunes en la mañana, pero siempre la tengo ya lista ahí, es decir, siempre la envío un poco antes de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a empezar con el material. Profe, Verás, permiso. permiso. Ay, Ay. Dígame. Bueno, con las clases asincrónicas, Sí, se da por entender que en nuestro caso sería de fijo los jueves la clase asincrónica. ¿no? Yo Usted no he nos dicho avisaría más o menos cuándo es. no, yo no he dicho que sea los jueves. Ah, ok, usted Ah, nos de hecho, avisaría más o menos no he cuándo dicho que, es la clase asincrónica. sí, digamos, yo a la pregunta suya, yo siempre intento que la clase sea sincrónica. Es decir, Ah, ok. prefiero que sea sincrónica porque, no sé, me parece más útil, porque el estudiante puede preguntar y tratar yo de evacuarle la duda que tenga. Pero ustedes saben que en esta modalidad, y quizás no lo dije, pues estamos todos limitados, ¿verdad? Algunas veces a mí me ha pasado que aquí por donde vivo hay un apagonazo y me quedé a oscuras sin internet y es un jueves o un lunes un poco antes de empezar la clase. Y entonces, de ni modo, no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, cuando es así, cuando se presenta una eventualidad de esas, más en esta época que es invierno y que hay mucha actividad eléctrica, es posible que un día se quede uno sin conexión. Entonces, la clase asincrónica yo la reservo para una situación así, ¿verdad? Que no me voy a poder presentar y entonces les envío una clase asincrónica del mismo material. Pero en la medida de lo posible, trato de que sean sincrónicas. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguien tenía alguna otra pregunta? No. Ok, bueno. Profe, sí, disculpe, Dígame. es que no pude copiar la contraseña. ¿Cuál era? Disculpe. Era el código del curso FS0310. Voy a ir la FS0310-2S, la S es minúscula, _2021, RRF, Recinto Rodrigo Facio, en mayúscula, y 2X, donde las X es el número de grupo. Entonces sería FS0310, ahí la pusieron ya. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar en el tema de dinámica de fluidos. Permiso, profe, a mí no me sale el curso ese. No sé, porque esa es la clave. La S es en minúscula, ¿verdad? Grupo 09. Ok, ya ustedes vieron en la física general 1 que un fluido no solamente es un líquido, es decir, un fluido puede ser también un gas, ¿verdad? Entonces, en este curso vamos a estudiar ahora la mecánica de fluidos, pero nos interesan los líquidos y particularmente el agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque el agua tiene una serie de características que nos permiten modelar el movimiento de un fluido de una forma más sencilla.
Por ejemplo, la densidad del agua es prácticamente constante, salvo que hayan cambios drásticos de temperatura o de presión. Entonces, eso es muy útil porque pues, la densidad del agua es muy estable. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando veamos termodinámica, nos interesan los gases. ¿Ok? Oxígeno, nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ahí el tratamiento va a ser distinto. Pero un fluido, cuando hablamos de un fluido, nos referimos tanto a un líquido como a un gas, ¿verdad? Entonces, en esta sección de la dinámica de fluidos, el autor habla de flujo de un fluido. El flujo de un fluido. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se está refiriendo al caso de un fluido que está en movimiento. Entonces, un fluido puede tener diferentes tipos de movimiento. Puede estar rotando, como por ejemplo el caso de un huracán. O puede ser un fluido que se mueva a través de una tubería, ¿verdad? Entonces, aquí a nosotros nos interesa más el caso de agua que está pasando, ¿verdad? A través de una tubería. O que está saliendo por un orificio que tiene una sección transversal, un área determinada. ¿Ok? Y no nos interesa esto de un fluido que esté, por ejemplo, rotando. ¿Ok? Entonces, cuando lean el libro, el autor usa esa expresión, flujo de un fluido, ¿verdad? Lo que le quiere decir es que está en movimiento y tiene algunas características cinemáticas que ya ustedes han estudiado, como por ejemplo una de ellas es la velocidad, ¿verdad? Entonces, para estudiar aquí el flujo de un fluido ideal, se me olvidó la palabra ideal, pues vamos a suponer 4 características, vamos a decirlo así, que tiene que tener ese fluido. ¿Cuáles son esas características? Bueno, no es viscoso. ¿Ok? Entonces, la viscosidad es la fricción interna entre las capas de un fluido. Entonces, aquí el agua, que es nuestro fluido ideal, tiene una viscosidad muy baja. Y no solo eso, que esa viscosidad cambia muy poco con cambios de temperatura o cambios de presión. ¿Okay? Entonces, eso lo hace un fluido ideal, porque es muy estable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí no queremos estudiar, por ejemplo, un fluido como un aceite, como el aceite de cocina, por ejemplo, o como el champú que utilizamos en el baño. ¿Por qué? Porque la fricción interna entre las capas de esos fluidos es muy alta. Y entonces son fluidos que tienen una viscosidad que no se puede despreciar. Entonces aquí a nosotros nos interesa un fluido con viscosidad baja. Por ejemplo, el agua, el alcohol, ese alcohol de ¿cómo se dice? El alcohol que se usa en los laboratorios, ¿verdad? Por ejemplo, la glicerina, la gasolina, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, el agua cumple con esta condición. Tiene viscosidad, pero es muy baja. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que no es viscoso es porque se desprecia la fricción interna. La otra característica es estable. Ya lo he dicho como 2 veces, ¿verdad? Cuando digo estable es que la velocidad de ese fluido en una región en particular, esa velocidad es aproximadamente la misma, ¿verdad? No es cierto. Realmente en un canal, en una tubería, o por ejemplo en un río, el fluido no tiene la misma velocidad en todas las partes. Entonces eso es un problema, porque el modelo se complica. Pero entonces aquí suponemos que se trata de una tubería en donde, digamos que las partículas que componen el fluido aproximadamente tienen una velocidad muy parecida. ¿Ok? Y entonces eso ayuda a que se simplifique el modelo. La otra característica es que el flujo es incompresible.
Incompresible es que la densidad es constante. ¿Ok? Entonces ya lo dije, ¿verdad? El agua tiene esa característica, ¿verdad? Es decir, su densidad se mantiene prácticamente en 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Salvo que hayan cambios muy drásticos, ¿verdad? Pero ya eso implica cambios de fase, por ejemplo, que el agua se vaporice o algo así, pero mientras que se mantenga en estado líquido, como un líquido, su densidad es aproximadamente constante mientras ese líquido está pasando por una tubería. Entonces pueden haber cambios de presión, pueden haber cambios de velocidad o cambios en la sección transversal, pero la densidad del agua siempre se mantiene aproximadamente en 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Hay otros fluidos que no, ¿verdad? Que no tienen esa característica, ¿verdad? Es decir, que su densidad no es constante, ¿verdad? Es decir, con pequeños cambios de temperatura, por ejemplo, el fluido se altera. Es decir, ya deja de ser líquido y, por ejemplo, se vuelve sólido. ¿Ok? Entonces, no nos sirve, ¿verdad? Ya sería un modelo más complicado. Entonces, vean que esto, el flujo de un fluido ideal realmente no existe, ¿verdad? Es decir, es un caso particular que estamos tratando de simplificar para poderle aplicar unas ecuaciones que ahora vamos a escribirlas aquí. Y la otra característica, bueno, no debe ser viscoso, es estable, es incompresible. Y la otra es, la última, es irrotacional. O sea que no vamos a estudiar fluidos que estén rotando. De tal manera de que, en este caso, los fluidos que vamos a estudiar no tienen momento angular. Ustedes recordarán, ¿verdad? En la física general 1, que cuando teníamos una partícula o un cuerpo rígido rotando alrededor de un eje, pues aparece un vector, ¿verdad? Que es el vector de momento angular. Aquí suponemos que el fluido se mueve a lo largo de una tubería, ¿ok? En ningún momento se presentan vórtices. Vórtices quiere decir regiones donde se crean remolinos, ¿ok? Entonces, es un movimiento más sencillo de estudiar, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a utilizar el libro utiliza el concepto de las líneas de corriente. Entonces, si yo tengo una tubería, digamos que tiene una forma así, ¿verdad? Y aquí tiene una sección transversal a 1 y aquí tiene una sección transversal a 2. Resulta que el movimiento de ese fluido yo lo puedo modelar por una familia de funciones que se llaman líneas de corriente. Y esas líneas de corriente adoptan la forma de la tubería por donde el fluido o el líquido, en este caso, está pasando. Nunca se cruzan, o sea, nunca una línea se corta con otra. Y toda esa familia de líneas de corriente, o sea, la familia de líneas de corriente que llenan ese volumen, se les llama un tubo de flujo. ¿Ok? Pero el tubo de flujo no es la tubería real. Cuidado, no hay que confundirlo con eso. Y hay preguntas en la plataforma. El tubo de flujo es la familia de las líneas de corriente que llenan ese espacio físico, vamos a decirlo, ese volumen, que ocupan ese volumen, ¿verdad? Pero no tienen nada que ver con las dimensiones de la tubería real. ¿Ok? Cosa de que si yo veo esta sección transversal de frente, lo que voy a ver es una serie de puntos, ¿verdad? Que ninguno se cruza, ni ninguno se sobrepone. ¿Por qué? Porque todas estas líneas de corriente que adoptan la forma de la tubería constituyen el tubo de flujo. ¿Ok? Ahora, ¿esas líneas de corriente son reales? No, no son reales. O sea, no existen. Sino que es vamos a decir,
un artificio matemático que se inventaron la gente que estudió los fluidos por primera vez para tener un modelo para estudiar el movimiento, ¿verdad? Como no es una partícula, como en física 1, ¿verdad? Que era una bola de ping-pong o una bola de base, que se puede seguir la trayectoria de una sola partícula. Aquí no, aquí el fluido se compone de muchas partículas, entonces no se le puede aplicar ese modelo de la partícula aquí, sino que lo que se inventaron, dijeron, ah, no, como son muchas partículas, mejor imaginémonos que se compone de líneas de corriente. ¿Okay? Y entonces de esa manera es que han desarrollado los software, ¿verdad? Que utilizan, por ejemplo, la gente que diseña perfiles aerodinámicos, los fabricantes de aviones, de carros, de trenes, utilizan estos perfiles, ¿verdad? Con ayuda de las líneas de corriente y en un simulador que tienen, ¿verdad? Con unos software bien potentes, comienzan a crear el perfil aerodinámico, ¿verdad? Las alas del avión, qué sé yo, los trenes, estos trenes de alta velocidad, o por ejemplo los automóviles estos de lujo, todos esos diseños, ¿verdad? Esas curvas que les hacen, lo que ellos llaman los alaviados que le hacen a las puertas de los carros, eso no es para que se vea bonito, realmente es para minimizar la fuerza de arrastre, ¿verdad? Y que el carro sea, o lo que se esté moviendo, tenga un perfil aerodinámico óptimo. Entonces, una aplicación de esto son las líneas de corriente, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, pues ya con esto puedo escribir las dos ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los problemas. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Está bien. Entonces vean que estas características es importante que usted sepa debido a qué es cada una de ellas, ¿verdad? Porque hay preguntas en la plataforma, ¿verdad? Le pueden decir, en el modelo de un fluido ideal, debe ser no viscoso por tal razón. Y entonces le da varias opciones ahí, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vamos aquí a utilizar dos ecuaciones que son bien sencillas para modelar estas líneas de corriente y usando esas cuatro características. Entonces la primera es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es digamos que es una versión de la ley de conservación de la masa. Entonces, la ecuación de continuidad lo que nos dice es que el producto A por V es igual a una constante, en donde A es el área de la sección transversal del tubo. Imagínense una tubería que haga así, ¿verdad? Y aquí hay un nivel de referencia. Entonces aquí la tubería está a una altura Y2 y aquí está a una altura Y1. ¿Ok? Y entonces por aquí pasa una línea de corriente que adopta la forma de la tubería y hay una partícula de ese fluido que se mueve con una velocidad V1, vector, y tiene una sección transversal A1. Ok, y sale por el otro lado esa partícula con una velocidad V2, vector, y tiene una sección transversal A2. Ok, y entonces suponemos que la tubería no tiene, ¿cómo se dice? O sea, no hay fugas. O sea, todo el fluido que entra por la sección transversal A1 sale también por la sección transversal A2. Entonces aquí hay dos conceptos que luego vamos a ver, que es el flujo másico y el flujo volumétrico. El másico es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Y el volumétrico es el volumen por unidad de tiempo que atraviesa esa sección. ¿Ok? Entonces, la ecuación de continuidad lo que le dice es que el producto A por V es siempre una constante.
Ahora vean que yo escribí la V aquí con vector, ¿verdad? Con flecha. La ven que le puse flecha y la hice recta. Aquí la hice curva. Eso es una notación que usa el libro para recordarle, es decir, para que uno no confunda el vector con el escalar. Entonces, aquí lo que el autor quiere enfatizar es que no vaya a confundir el vector con el escalar. Y lo que necesitamos es el escalar, ¿verdad? Entonces, esta V curva realmente es el valor absoluto del vector con flecha, ¿verdad? De la letra con flecha, ¿verdad? Entonces, esta ecuación no se escribe así, ¿verdad? A por V con flecha igual a una constante. Es decir, estaría mal escrita, ¿verdad? No es necesario ponerle flecha a la ecuación de continuidad, sino que más bien la vamos a escribir usando los escalares, que es la rapidez. Ok, entonces esta ecuación yo la pongo mejor así. A1, V1 es igual a A2, V2. Ok. Y el área, las secciones transversales, pues ya sabemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado, o también pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Entonces vean que si lo que dice esta ecuación es que si la sección transversal se obstruye, ¿qué pasa con el flujo del fluido? Sale más rápido, ¿verdad? Es el caso de una manguera, ¿verdad? La manguera del jardín que uno va y le pone, la intenta tapar, ¿verdad? Y lo que hace es que sale el agua, sale el chorro con más velocidad, ¿verdad? Entonces, eso es digamos, una consecuencia de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Cuando no hay fugas, ¿verdad? O sea, cuando no hay pérdidas de materia entre la entrada y la salida. ¿Ok? Entonces, en problemas reales, perdón, de ingeniería, sí, ¿verdad? Es decir, en un canal, ¿verdad? Muy probablemente haya fugas. Entonces, es un problema que hay que resolver, ¿verdad? Pero entonces aquí suponemos que no hay fugas de materia entre la entrada y la salida. Y por eso es que este producto A por U es igual a una constante. Cuando hay fugas, cuando hay pérdidas, entonces esta ecuación hay que, ¿cómo se dice? Reescribirla, tomar en cuenta esas pérdidas y ya de este lado no es una constante. Pero en el caso de nosotros, pues no, porque es un modelo idealizado, ¿verdad? Y entonces está basado también en esas 4 suposiciones de las que hablamos ahora, ¿verdad? Así que, pues aquí despreciamos un montón de cosas, ¿verdad? O sea, un montón de efectos o un montón de fenómenos que podrían estar presentes en un problema real. Bueno, esa es la ecuación de continuidad. Resulta que al producto A por V, el libro le llama IV. Y en algunos otros libros se lo encuentran con una Q. Eso también se le llama el gasto. O también le dicen la razón de flujo. La razón de flujo. ¿Por qué? ¿Por qué la razón de flujo? Porque las unidades del gasto, vean que son unidades de área, que son metros cuadrados, por unidades de rapidez, que son metros sobre segundo, ¿verdad? Si yo multiplico estas dos cosas, ¿qué me da? Me da metros a la 3 sobre segundo, ¿verdad? Entonces vean que esto es un flujo volumétrico, ¿verdad? Es volumen por unidad de tiempo. Así que el producto A por V también es ¿qué? También es volumen entre delta T. O sea, un tiempo promedio, digamos. Y si fuera con cálculo, sería la derivada de V con respecto al tiempo. O sea, una razón de cambio. ¿Ok? Así casi no, bueno, sí hay preguntas de esto, así, ¿verdad? Pero más se utiliza de esta manera, ¿verdad? A1 V1 igual a 2 V2, ¿verdad? Entonces a esto le dicen gasto, le dicen flujo, razón de flujo volumétrico, ¿verdad? Tiene varios nombres. Descarga le dicen, creo, también, ingeniería. Y básicamente lo que está midiendo es
como dijimos, un volumen de un flujo de un fluido que está atravesando una sección transversal. Bueno, esa es la ecuación de continuidad. Vamos a ver ahora la otra ecuación para hacer un problema. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, una preguntita. ¿Cómo es el toque ese de la I? I por V. No, esa V es un subíndice. Es I sub V, no por V. Es que es la anotación del libro. En el libro ellos a la Q, al gasto, le llaman I por V. IV, perdón. I sub V. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante, cuando lleguemos a la parte de circuitos, hay que estudiar el concepto de corriente eléctrica. Y la corriente se usa la I. Entonces, el autor quiere unificar conceptos. Y entonces, este producto A por V es también visto como que si fuera una corriente de flujo. Así como la corriente eléctrica es un flujo de electrones, pues la corriente de un fluido, la IV es la corriente de un fluido. Entonces, lo que quieren es como hacer como una analogía. ¿Okay? Entonces, pero en los libros, en otros libros, le llaman con una Q, ¿verdad? O con una R mayor. Pero no es I por U, es I sub U. Esa es la notación que aparece ahí en el libro. Perfecto. ¿Y el gasto entonces sería esa misma fórmula? A por V o... Sí, el I sub V es A por V. Bueno, la otra ecuación que vamos a ver es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que la presión absoluta más un medio de rho B cuadrado más rho por G por Y es igual a una constante. Esa es la ecuación de Bernoulli. Vean que se parece a una ecuación que ustedes vieron en Física General 1, ¿verdad? ¿Cuál es? La Aquella energía que... cinética y la de energía potencial, ¿verdad? Correcto, correcto, sí. Un medio de m b cuadrado más m por g por y es igual a una constante. Esta última que escribí es la ley de conservación de la energía, ¿verdad? En un sistema aislado. Bueno, resulta que la ecuación de Bernoulli es una versión de la ley de conservación de la energía aplicado a fluidos. No a partículas materiales como la que se vio en la física 1, sino aplicado a fluidos. Fluidos que están en movimiento. ¿Ok? Entonces esta ecuación yo también la puedo escribir así. P1 más un medio de rho B1 cuadrado más rho Y1 es igual a P2 más un medio de rho B2 cuadrado más rho Y2. Entonces vean que cuando le pongo la constante no le pongo subíndices, porque lo que quiero es calcular la constante. Bueno, o sea, yo de aquí puedo, si conozco estos términos, yo los puedo sumar y tendría la constante. Y esa constante la puedo igualar a cualquiera de estos dos lados. Ahora, si no pongo la constante, pues le pongo la notación de los índices. ¿Okay? Entonces, cada una de estas cantidades que ustedes ven aquí tienen que tener unidades de presión. Entonces, este término está en pascales, este término está en pascales, esta presión está en pascales, ¿okay? De manera de que la ecuación sea dimensionalmente correcta, ¿verdad? O sea, que sumemos con las unidades correctas, ¿verdad? ¿Ok? Y esas presiones que ustedes ven ahí son las presiones absolutas. Esto es muy importante, porque en las preguntas de plataforma la fallan porque no tienen el concepto claro. Vamos a recordar. Profe, Dígame.
podría acercarse un poquito al micrófono, es que no le escucho muy bien. Cuando me acerco a la pizarra como que se deja de... Sí, exacto. No sé si es la señal, es que aquí vieras que a esta hora donde vivo se pone muy oscuro y de hecho estoy viendo la computadora, el simbolito ese de la señal que está como que a veces aparece. Entonces más bien me da miedo que de un pronto a otro se venga a decir un apagón, ¿verdad? Pero igual intentaría otra vez conectarme. Bueno, les decía que estas cantidades tienen que tener unidades de pascales. Ah, bueno, y la otra cosa es lo de la presión absoluta, ¿verdad? Recuerden que en fluidos nos dieron esta ecuación. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Entonces, en esa ecuación de Bernoulli, esas presiones P1 y P2 que ustedes ven ahí son presiones absolutas, no son presiones manométricas ni tampoco son atmosféricas. Bueno, sí lo pueden ser, pero depende del problema, depende de lo que le diga el problema. Si, por ejemplo, la tubería está expuesta a la atmósfera, o sea, el agua está expuesta a la atmósfera, pues obviamente está sometida a la presión atmosférica. Pero si es una tubería que está cerrada, pues entonces la presión que necesitamos es la presión absoluta. Y entonces la presión absoluta es la atmosférica más la manométrica. Entonces, en los problemas de plataforma, hay veces le dicen la presión que da el manómetro 1 es tal, la presión que da el manómetro 2 es tal. Ya le están diciendo que son las presiones manométricas. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumarle la atmosférica. ¿De acuerdo? Y la gente se le olvida. Entonces agarran esas presiones que son manométricas y las ponen aquí en la ecuación. Y adivinen qué. El que hizo la pregunta hizo una opción que es calculándola con las presiones manométricas. Entonces, si uno no se dio cuenta, se fue con todo, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, las presiones aquí son absolutas. Bueno, vamos a hacer un problema. Esta es la teoría básica, ¿verdad? Del capítulo acerca del movimiento de un fluido. Vean este problema. Este problema se llama un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi. Un tubo de Venturi es un tubo horizontal, pero que se le hizo una especie de obturación o como una especie de garganta. ¿Ok? Algo así. Como que si fuera una jeringa. ¿Ok? Entonces tiene una sección transversal a 1 y tiene una sección transversal a 2. Y el nivel de referencia, pues pasa coincide con el eje de la tubería, con el eje, digamos, principal. De tal manera de que la Y1 tiene que ser igual a la Y2. ¿Están de acuerdo? O sea, en esta ecuación se cancelan estos términos. Porque, es decir, la tubería no tiene ningún tipo de doblez, o sea, no la están, digamos, doblando para que el agua descienda o si no le están poniendo un codo para que el agua suba, ¿verdad? Como en las casas, ¿verdad? Que le ponen un codo en la calle, ¿verdad? Para que el agua, por gravedad y por presión, suba, ¿verdad? Sin necesidad de una bomba que la impulse, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí la tubería está, aunque las secciones no son iguales, pero es horizontal. Entonces, el problema dice lo siguiente. Dice un tubo de Venturi tiene un diámetro de 25.4 centímetros. Y una garganta, que es la obturación, de 11.3 centímetros. De diámetro, ¿verdad?
Estos son los diámetros. La presión del agua en el tubo es 57.1 kilopascales. Y en la garganta es de 32.6. Vean que eso es adentro. O sea, es la presión absoluta lo que le están dando. No es la presión manométrica, porque si no le dirían explícitamente. La presión, la lectura del manómetro da una presión de, ¿verdad? Y le darían el valor. Entonces, estas presiones hay que interpretarlas como absolutas. ¿Ok? Y entonces lo que le dice es que calcule el flujo volumétrico. Halle el flujo volumétrico. ¿Qué era el flujo volumétrico? Lo que el libro llama la IV. El gasto. El gasto. También le dicen el gasto. Tiene varios nombres. Por ahí yo los había apuntado. Le dicen... Me los encontré un día que comencé a coleccionármelos ahí. Le dicen flujo volumétrico, le dicen razón de flujo, gasto, rapidez de flujo de volumen, tasa de flujo de volumen, ¿verdad? Tiene varios nombres. Bueno, entonces me están pidiendo que haya esto, el flujo volumétrico. ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo sé que el IV, el I sub V, es A1 por V1 o bien A2 por V2. Cualquiera de esas dos que uno use. Lo que yo veo aquí es que tengo las áreas porque tengo los diámetros, pero de ahí no tengo las velocidades. Entonces, para eso es que entonces yo utilizo las dos ecuaciones. La de continuidad, A1 V1 es igual a A2 V2. Y la de Bernoulli. Pero entonces en la de Bernoulli quito estos términos, ¿verdad? Porque ya yo sé que el tubo de Venturi es una tubería, es horizontal. ¿Ok? Entonces solo me quedaría P1 más un medio de rho B1 cuadrado es igual a P2 más un medio de rho B2 cuadrado. Y esto lo tengo que resolver como que si fuera un sistema de ecuaciones. Lo que yo voy a hacer es que de la ecuación 1, despejo alguna de las dos velocidades. ¿Cuál? La que ustedes quieren. Puede ser V1 o puede ser V2. ¿Verdad? Y con esa nueva ecuación que voy a despejar de aquí, vengo y la sustituyo aquí, en la V que despejé. Por ejemplo, yo ahí despejé V1. O sea, yo de aquí hice esto. V1 es igual a ¿quién? A A2 entre A1, V2. Y esto, esta ecuación, este término, vengo y lo meto aquí. Y elevo al cuadrado, y entonces ya eliminé una velocidad, o sea, eliminé V1, y ya la ecuación me queda toda en términos de ¿quién? De una sola incógnita, que es V2. Y ya con esa V2, me devuelvo aquí, y ya conozco el área, y multiplico por V2. Y ya tengo entonces lo que me están pidiendo. Vamos a hacerlo. Entonces, lo que hice fue que, bueno, yo la hice algebraica. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer con números. Lo que pasa es que con números, algunas veces uno tiende más a equivocarse, ¿verdad? A la hora de meter los números ahí en la calculadora, ¿verdad? Pero entonces, yo lo que hice fue que cogí esto y lo metí aquí. Y el P2 lo paso a restar, entonces me queda P1 menos P2 es igual a un medio rho B2 cuadrado 1 menos A2 entre A1 al cuadrado. Y de aquí despejo la V2. Entonces esto lo pasa a multiplicar, paso a dividir y esto pasa a dividir. Entonces me queda V2 es igual a raíz
de 2, P1 menos P2 entre ρ multiplicado por 1 menos, y aquí cambio las áreas por los diámetros. Entonces me va a quedar D2 dividido entre D1 elevado a la 4. No a la 2, ¿verdad? A la 4. ¿Ok? Ya ahí yo puedo sustituir los valores, ¿verdad? Tengan cuidado de que las presiones están en kilopascales, ¿verdad? Entonces hay que pasar esa presión a pascales, ¿verdad? Multiplicando por 10 a la 3, ¿verdad? Profe, disculpe. Sí. La densidad con la que estamos trabajando es con la del agua. Es que usted no ha dicho qué tipo de líquido. Ah, sí, no lo dije. Dice que sí, no lo dije. Se supone que es agua lo que está pasando por aquí. No lo dice el problema explícitamente, ¿verdad? Pero es agua. Son 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, Listo, entonces, profe, gracias. sí, ok. Entonces aquí la V2, sustituyendo los valores, ¿verdad? Raíz de 2 por, y aquí sería, vamos a ver, P1 es 57.1. Lo voy a dejar así en kilopascales, y aquí 32.6. Y esto lo multiplico por 10 a la 3, para ya tenerlo en pascales. Y abajo sería la densidad, que es 10 a la 3, 1000, ¿verdad? Y eso lo multiplico por 1 menos, y los diámetros, que serían, el diámetro 2 es 11.3 y el diámetro 1 es 25.4. Y eso lo elevo a la 4, y todo eso a mí me dio 7.14. ¿Qué unidades tiene eso? Es una rapidez, metros sobre segundo. Tiene que estar en metros por segundo porque todas las unidades son unidades del sistema internacional. Y ya con esa velocidad me vengo aquí a esta fórmula de este lado. Entonces el IV sería el área, ¿verdad? Que el área sería pi cuartos multiplicado por el diámetro. El diámetro es 0.113, ¿verdad? Ahí sí hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Por aquello de ¿cómo se llama? O sea, sí hay que pasarlo a unidades del sistema internacional. Y eso está al cuadrado, y eso lo multiplico por 7.14. Y eso a mí me dio, dígame. Disculpe, pero es que me perdí un momento. ¿De dónde salió el 10 a la 3? Es la densidad del agua, Ok, perfecto, gracias. ¿ok? Y entonces multiplico por 7.14 y vamos a poner el resultado aquí arriba. Eso me daría, a mí me dio IV, me da 0.0716 metros cúbicos sobre segundo. Y también a veces las respuestas en la plataforma están en litros, ¿verdad? Entonces, si esto yo lo paso a litros, es 71.6 litros por segundo. Y muchas veces en la plataforma redondean. Eso es una cosa que lo hace la plataforma. La parte, digamos, vamos a decir, los algoritmos con los que funciona la plataforma. Entonces, muy probablemente alguien hace un problema así, ¿verdad? Y entonces la plataforma le tira 72, que es la respuesta más próxima. ¿Ok? Entonces puede ser que después de que usted haga el problema, la respuesta no le aparezca aparentemente, pero es porque las unidades se las cambiaron. Entonces hay que estar atento a la redacción, porque muchas veces le dice el flujo volumétrico en litros por segundo, ven, en litros por segundo. Y entonces en las opciones le ponen esta, ¿dónde está? Le ponen esta, ¿ok? Pero sin unidades. Y le ponen esta sin unidades, ¿ok? Y entonces uno lo ve sin unidades, pero el primer cálculo que obtuvo es este, ¿verdad? Pero no leyó en la redacción que dice el flujo volumétrico en litros por segundo. Y entonces, claro, se va uno con todo, ¿verdad? Y entonces la que menos ve es el 71.6. Entonces, cuidado, hay que leer las preguntas con calma, ¿verdad?
Igual se pudo hacer por aquí, ¿verdad? A1 por V1. Pero entonces, si hubiéramos querido hacerlo por aquí, pues aquí tendría que haber eliminado V2, ¿verdad? Para despejar aquí V1. Y entonces no usar 11.3, sino usar el diámetro de 25.4. No son tan difíciles, pero sí hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Que no se le vaya a ir algo ahí, ¿verdad? No deje una unidad botada o algo así, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, subía estas clases a mediación, ¿verdad? Sí. Yo la subo. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hacer uno de un tanque. Este es del Serway. Es el problema 1549, que está en la página 447. Es un tanque muy grande, pero muy grande, ¿verdad? Y está lleno hasta el tope. Y está abierto a la atmósfera, o sea, no tiene tapa. Y entonces el nivel del agua está a una altura H0. Y resulta que alguien le hace un orificio o destapa un orificio y entonces ahora el agua hagámoslo por aquí. El agua hace esto. ¿Ok? Y la altura del orificio es H. Y entonces es un tanque que tiene, bueno, no le dice que tiene realmente. O sea, no sabemos qué es el líquido que está aquí. Pero tampoco se necesita. ¿Ok? Entonces el problema dice lo siguiente. Le da esta distancia, le dice que esto es X. Y que el fluido cuando sale está sometido a G, ¿verdad? Les voy a leerlo. Dice, un gran tanque de almacenamiento se llena hasta una altura H0. Si el tanque se perfora a una altura H, medida desde el fondo del tanque, eso quiere decir que este es el nivel de referencia. La pregunta que le hacen, ¿a qué distancia del tanque cae la corriente de agua? ¿O a qué distancia del tanque, de la base del tanque, cae el chorro? Pues vean que es un problema algebraico, ¿verdad? No es un problema de sustituir números, porque no tenemos ningún número, ¿verdad? O sea, no me están dando el valor concreto de esta altura, ni el de esta otra, entonces hay que hacerlo algebraico, ¿verdad? En la plataforma hay varios de esos, ¿verdad? Son cortos, pero son algebraicos, ¿verdad? Profe, disculpe la ignorancia, pero ¿qué significa NDR? Nivel de referencia. Ah, ok, gracias. El nivel de referencia, como el que se usaba, digamos, en física 1, que cuando hacíamos un problema de conservación de energía, que le decían, este es el nivel de referencia, y era tal vez un bloque que venía bajando por un plano. Ok, recuerden que en el nivel de referencia, la energía potencial vale ¿cuánto? 0, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, tenemos que usar las ecuaciones de Bernoulli y la de continuidad. Entonces sería, bueno, la de continuidad no es necesaria. La de Bernoulli es la que necesitamos. P1, ¿por qué la de continuidad no? Porque no nos están dando información de las secciones transversales. O sea, no nos están diciendo el diámetro del tanque arriba, ni tampoco el diámetro del edificio. Entonces ya por ahí no nos serviría usar continuidad, ¿verdad? Entonces solamente es Bernoulli. P1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρ GY1
es igual a P2 más 1/2 de rho B2 cuadrado más rho GY2. ¿Ok? Y necesitamos esta X. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, primero, una cosa a la vez. Primero, saquemos la información de la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver, el tanque está abierto arriba, ¿verdad? En ningún momento le dice que está tapado. Quiere decir que esta presión es la presión atmosférica. Al igual que aquí, ¿verdad? El chorrillo cuando sale ahí por el orificio, sale al exterior, ¿verdad? En presencia de la presión atmosférica. ¿Verdad? O bajo la acción, mejor dicho, de la presión atmosférica. Pues ya esos los tengo listos, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de la 1 y de la 2? La 1 es la velocidad en el tanque arriba y la 2 es la velocidad en la salida. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos decir de la velocidad V1? ¿Se podría calcular o se puede suponer algo? ¿Qué creen? Yo creo que si va bajando con una velocidad cero, de que va desplazándose el líquido. Ah, sí, es eso que usted dice. Nada más que no va bajando con una velocidad cero. Realmente si tiene una velocidad, lo que pasa es que es muy baja. Entonces aquí se puede hacer la aproximación, que es bastante grosera, que V1 es cero. ¿Ok? Y entonces el Y1 es el H0, porque es donde comienza el nivel del fluido a descender, ¿verdad? Y el Y2 es el H, que es el orificio por donde sale el líquido, ¿verdad? Entonces, haciendo todas estas suposiciones... Profe, disculpe. Sí, dígame. Al final las presiones se van a cancelar, ¿verdad? Correcto, las presiones se van a cancelar. Entonces, despejo la V2, ¿verdad? Entonces, V2 sería la raíz de, y háganlo ustedes a ver, ahí también si les da, 2 por G, paréntesis, H0 menos H. Y esa es la velocidad con la que sale el fluido por el orificio. Y vean que la pongo V recta, ¿verdad? Con flecha porque realmente es un vector, ¿verdad? Pero aquí tengo la magnitud, que es lo que me interesa. ¿Y qué podemos hacer ahora para calcular la X? Ya tengo la velocidad de salida. ¿Qué puedo ahora qué hago ahora? Vean que es un movimiento de proyectiles, ¿verdad? Se puede usar el proyectil, sí. Ah, Sí, esas ecuaciones de caída libre. exacto. Y entonces, claro, pero alguien puede estar diciendo, pero ¿y cómo? Si estos son fluidos. Bueno, lo podemos hacer porque recuerden que hay una suposición, la número 2, que dijimos que el fluido era estable. Entonces nos imaginamos que es una partícula la que está saliendo, nada más. Realmente no es cierto, es un chorro continuo, pero entonces no podemos estudiar todas las partículas. Entonces nos imaginamos que es una partícula. Y como es una partícula, aplicamos lo que usted acaba de decir, las ecuaciones de caída libre. En particular esta, y igual 1/2 de g t cuadrado, ¿verdad? Cuando es un vuelo, un proyectil horizontal, ¿verdad? Que sale horizontalmente, y x es igual a b, x por t. Entonces, de esas dos ecuaciones, de esta, el tiempo es la raíz cuadrada de 2h entre g. O sea, esta y es la h. ¿Ok? ¿Y cómo le quité el menos a la ecuación? Bueno, esto es menos h. Esto es igual a menos 1/2 de gt cuadrado. Recuerden aquello de que uno pone el nivel de referencia convenientemente para cancelar signos, ¿verdad? Y entonces, pues aquí yo cancelo estos menos y me queda 1/2 de gt cuadrado. Y despejo la t y ahora esta x, la vx es la v2, o sea que aquí sería raíz de 2g h0 menos h multiplicado ¿por quién? Por raíz de 2h sobre g. Y multiplico eso. Y entonces, eso me va a... Sí, dígame. Una pregunta, con respecto para la velocidad inicial,
¿uno asume que va bajando muy despacito porque el enunciado lo dice o por qué razón sería? Usted dice la velocidad aquí arriba en el tanque. Ajá. El orificio. Sí, bueno, si es aquí arriba es porque, es decir, el tanque tiene unas dimensiones tan grandes en comparación con el orificio que se le hizo a un lado, que el nivel del agua desciende muy lentamente. O sea, eventualmente vamos a ver que el nivel baja, ¿verdad? Pero si uno lo ve, en el momento que lo está viendo, cuesta mucho percibirlo, que esté descendiendo, ¿verdad? Porque el chorrillo, el huequillo, digamos, por donde sale es muy chiquitillo, ¿verdad? Entonces, se puede hacer esa aproximación de que la V1 es aproximadamente cero. Pero, Muchas gracias. sí, ok, pero es decir, realmente no se resuelve el problema así. O sea, realmente el problema es una razón de cambio. O sea, realmente esa velocidad V1 es menos dH de T y H0. Es decir, realmente es una razón de cambio de cómo va disminuyendo la altura conforme el nivel del fluido va bajando. Y ese signo negativo le está diciendo que la H está disminuyendo. Entonces, para los que tengan que tomar un curso de fluidos en ingeniería, yo creo que ahí en ese curso no les dicen que es cero, sino que les dicen que es una razón de cambio. Y entonces el problema se pone más, es decir, se pone más interesante y se acerca más a un problema real, ¿verdad? Porque aquí yo digo que es cero, como que no, ¿verdad? Pero sí funciona, ¿verdad? Es decir, es una buena aproximación, no es que no sirve, pero realmente es una razón de cambio. Pero aquí, no, aquí en Física 2 no los hacemos así. Permiso, profe. Eso también se podría demostrar por continuidad, por hacer el área de arriba y el área de abajito. También el problema se puede hacer así. Claro, hay problemas de estos que le dan concretamente el área del tanque arriba, ¿verdad? Es un cilindro y le dan el área del orificio. Y entonces hay que usar continuidad para poder resolver el problema, ¿verdad? Pero entonces, claro, es un problema más, tal vez no es tan complicado, pero sí se acerca más o sí describe más correctamente cómo el nivel del agua va descendiendo, ¿verdad? Conforme va saliendo por el orificio, ¿verdad? Pero aquí lo estamos simplificando un poco más, ¿verdad? Estamos diciendo es decir, que suponemos que el V1 es aproximadamente cero, pero no lo es, ¿verdad? Realmente. Bueno, y entonces, multiplicando esto por esto, lo que me queda es la raíz de 4h por h0 menos h. Y esa es la respuesta. Entonces vean que la x es función únicamente de las únicas dos variables en juego en el problema. ¿Cuáles son las únicas dos variables en juego? La altura a la que usted decida perforar el tanque y la altura a la que usted decida llenarlo. O sea, la H0 y la H. Vean que aquí en ningún momento me interesó la densidad del fluido. ¿Ok? Si el problema se resuelve con una razón de cambio, como les decía ahora, entonces la densidad sí se hace importante. No es lo mismo que el tanque esté lleno de gasolina, por ejemplo, a que esté lleno de agua. Entonces vean cómo los problemas van cambiando, ¿verdad? Conforme uno utiliza un modelo u otro para resolverlo, ¿verdad? Aquí la densidad no aparece, pero en el caso de que se tratara como una razón de cambio, sí se vuelve importante. ¿Qué es lo que tiene, o sea, de qué está lleno el tanque? Bueno, vamos a hacer otro. Quería enfatizar en este problema algo que quizás no sé si como lo leí, pero en la redacción del problema, vean que dice que si el tanque se perfora a una altura h medida desde el fondo del tanque. O sea, ya le están diciendo que esa h es desde el orificio digamos, a la base. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Qué representa eso? Bueno, que le podrían dar más distancias en el tanque, pero a mí me interesa aquella altura que me relacione el nivel
líquido, o sea, el nivel de arriba, con el orificio, que es por donde sale. Lo que pase de aquí para abajo no es que sea irrelevante, sino que depende de lo que le pidan en el problema. Lo puede considerar o no. Por ejemplo, yo consideré esta H porque me están pidiendo la X, y yo sé que es un movimiento de proyectiles, ¿verdad? Es decir, no me serviría relacionar esta X con cualquier otra altura. Yo necesito precisamente la que va del orificio a la base, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer otro problema, que ya es el último, en donde es una versión de este problema, pero el tanque está tapado, para que vean la diferencia. Y le dan varias alturas aquí. Este es un problema, este que voy a hacer es un problema del Resnick. Es el problema 18-17, que está en la página 459. Le dan un tanque, otra vez, igual que el caso anterior, pero ahora le dicen que el tanque está cerrado. Que está cerrado. No le sugieren que esté hasta el tope. O sea, le dicen que está lleno, pero no le dicen que esté a rebasar, ¿verdad? Y ya les voy a decir por qué. Voy a leer el problema y ustedes ahí se van a dar cuenta. Dicen que el nivel de la gasolina, lo que tiene es gasolina, esto aquí son 10 metros, de aquí hasta donde está el orificio son 53 metros, hasta aquí, y del orificio para abajo quedan 10 metros. Y ahora sí le dicen que es gasolina. Entonces el problema dice lo siguiente. Dice, un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio a 53 metros bajo la superficie de la gasolina. El tanque se ha sellado, quiere decir que arriba está tapado, ¿verdad? Y se ha sometido a una presión absoluta de 3.10 atm. O sea, le dice que adentro hay una presión absoluta de 3.10 atmósferas. Vean la diferencia, ¿verdad? El anterior estaba abierto a la atmósfera, ¿verdad? Aquí ya le están diciendo que es una presión absoluta. Igualmente, este problema me lo he encontrado por ahí en problemas, en otros problemas que le dicen que aquí tiene pegado un manómetro. Y que le dice que la presión que registra el manómetro es, no sé, 2.2 atmósferas. ¿Eso para qué es? Para que usted le sume la presión atmosférica a la hora de escribir la ecuación de Bernoulli. Entonces, tengan cuidado aquí, ¿verdad? Que le digan como aquí que se trata de una presión absoluta o más bien que le estén dando una presión manométrica. Bueno, entonces dice que la gasolina almacenada tiene una densidad de 660. Voy a ponerlo aquí. Kilogramos por metro cúbico. Y lo que le dice que calcule es la velocidad con la que sale la gasolina, a qué velocidad sale la gasolina una vez que se ha hecho el disparo, ¿verdad? Esta es la velocidad aquí, la V2. Entonces, la salida es el punto 2 y el interior del tanque arriba es el punto 1. O sea, es el subíndice 1 para aplicárselo a la ecuación de Bernoulli. Voy a comenzar a hacerlo de este lado, no sé si hay alguna pregunta.
el V2 sí está la presión del exterior, ¿verdad? Sí, sí, está abierto. Es igual que el anterior. O sea, se disparó. Nada más que aquí es que le disparan, le hacen un hueco, ¿verdad? Y entonces la gasolina comienza a salir por ahí. Entonces, bueno, aquí igual no se necesita continuidad porque no tenemos información acerca de los diámetros, ¿verdad? Así que solamente basta con Bernoulli, ¿verdad? Entonces, yo aquí usé esto, presión más un medio de rho b cuadrado más rho gy es igual a una constante. También lo puedo resolver así, ¿verdad? Vamos a hacer esto de esta forma, ¿verdad? Si no, le pone subíndices, ¿verdad? P1, V1, Y1, ¿ok? Yo lo hice así porque quiero calcular esta parte de aquí. Entonces, la presión que sería arriba en 1 sería 3.10, pero tengo que multiplicarlo por ¿quién? Por la presión atmosférica, que es 1013 por 10 a la 5, para que esto me quede en pascales. ¿Ok? El siguiente término es 0, porque estamos haciendo la misma suposición que hicimos para el problema anterior. Y aquí, Profe, sí, dígame. disculpe, era la presión atmosférica por los pascales. ¿Perdón? Era la presión atmosférica por los pascales, multiplicado por los pascales. Sí, es decir, estoy usando que una atmósfera es 1013 por 10 a la 5. Entonces estoy pasando atmósferas a pascales. Ah, ok, gracias. Y aquí sería la densidad de la gasolina, que son 660, ¿verdad? Por 9.8. ¿Y la Y? ¿Cuál es la Y? La pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Son 10 metros? ¿Son 53? ¿O son, aquí me equivoqué, perdón, aquí son 20? ¿O son 20? Son 73, profe. No, porque es 20, profe. ¿Cuánto? En la segunda parte está, ¿verdad? Ah, no, mentira, está en la primera. Es que es Y1, profe. 53 más 20. ¿Cuál es? ¿10, 53 o 20? Vean que lo que ocurra de aquí para abajo, a mí solo me interesa el nivel donde empieza el fluido, ¿verdad? Y el orificio donde sale, ¿verdad? Porque Profe, no me interesa la X aquí. Entonces Sí. solamente me interesa esa altura, que es, digamos, la altura 50. efectiva. Entonces aquí son 53. Es como que si tuviéramos el nivel de referencia en donde sale el chorro. Sí, es como que si usted tuviera el nivel de referencia ahí, ¿verdad? Y uno lo puede mover, porque como les dije ahora en el problema anterior, depende de lo que le pidan que calcule. Porque si a mí me piden que calcule aquí la X a la distancia a la que cae o el tiempo que tarda en caer, pues entonces ya a mí me interesa mejor poner un nivel de referencia en la base del cilindro o en la parte de arriba, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno quiera. Entonces, por eso ahí yo uso 53. Entonces, esto es igual a una constante, y esa constante a mí me dio, si todo lo hice bien, me da 6.559 por 10 a la 5 pascales. Y ahora lo que hago es que entonces P2 más un medio de rho B2 cuadrado más rho G Y2 es igual a ¿quién? A 6.559 por 10 a la 5 pascales. Y de ahí despejo la V2. ¿Quién sería P2? 1013 por 10 a la 5. Profe, y en este caso, lo que sería P por Rho por G por Y2, eso sería igual a 0, ¿verdad? Eso sería igual a 0. Esto es 0. Correctamente. Bueno, no todo, ¿verdad? Obviamente la Y. Sí. La Y es la que es 0, ¿verdad? Ok, entonces, pues lo que me queda es esto más un medio por 660 V2 es igual a, esto es 0, esto es igual a 6.559 por 10 a la 5. Y esta es la V en la salida. Y entonces esto lo paso a restar y despejo ahí, ¿verdad?
y a mí me dio, revisen ahí cuando vayan haciéndolos o rehagan, a mí me dio 41. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo, porque todas las demás unidades son del sistema internacional. Y esa sería la velocidad con la que sale. Pues estos problemas del tanque tienen varias versiones, ¿verdad? Están las versiones así, digamos, ingenuas, y hay unas un poquillo más, digo yo, más elaboradas por las distancias que le ponen, ¿verdad? Aquí hay que fijarse dónde está el orificio, ¿verdad? ¿Verdad? Para estar claros, ¿verdad? Pero esta distancia efectiva, el 53, siempre es la altura a la que está el nivel del fluido menos la altura con respecto a la base. También, ¿verdad? Lo podemos ver así, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta a este problema? Está bien. Profe, rápido. ¿Cómo dice? ¿Qué velocidad inicial? ¿Puede decirme, Chus, que no lo vi? Es que ¿por qué V es 0? O sea, ¿por qué lo puso como 0? ¿Por qué la puse como 0? La velocidad 1. Velocidad inicial, ajá. Sí, porque lo que dijimos ahora, el nivel del tanque, las dimensiones del tanque es muy grande en comparación con el orificio por donde sale el líquido. Es el mismo caso. Entonces, lo que pasa sí es el mismo caso. El nivel del agua va a descender muy lentamente. Y entonces una aproximación así media chapucera, ¿verdad? Es decir que el V1 es 0, pero realmente no es 0. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quedamos aquí, ¿verdad? Profe, una pregunta, digamos ahí para despejar V2 pasó el 1.013 al otro lado. Eso no quedaría, eso sí, no sería negativo. No, porque 6.55 es mayor que 1.01. Ah, ya, ok. Sí, Aquí sí. son 6.56, digamos. Se le restan eso, sí, Y ya se le entendí. resta 1.01, entonces da como 5 algo, por 10 a la 5. Ok. Ujú. Gracias. Y el 2 pasa a multiplicar y el 660 a dividir y luego le saco la raíz. Está bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, quedamos aquí. Nos vemos el jueves yo creo que ya el jueves empezamos material nuevo, ¿verdad? Porque este tema ya acabo aquí, ¿verdad? Es el tema dinámica de fluidos que es es poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, jóvenes, nos vemos el jueves, entonces, hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Luego, Gracias, muchas profe, pura gracias. vida. Con gusto, hasta luego. Gracias, profe. Sí, pura vida, hasta luego.